Bueno, voy a comenzar la transmisión en vivo. Voy a comenzar la transmisión en vivo entonces con el tema de hoy que habla sobre la vulneración de derechos. Voy a comenzar a saludar. Ya, el tema de hoy, hola, buenas tardes. El tema de hoy se llama vulneración de derecho. Y voy a partir hablándoles sobre qué se entiende por no vulneración de derecho, obviamente con respecto a los niños. Eh, el concepto vulneración de derechos corresponde a cualquier transgresión a los derechos del niño, de las niñas y adolescentes establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutivo de un delito o no, dependiendo de la legislación, de las leyes, ¿cierto?, de las normas que se vayan estableciendo. No todos los países la contemplan del mismo modo. Pero independiente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que se deben realizar todas las acciones que nos lleven a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos para la restitución de los derechos que han sido vulnerados. Restitución es por reparar el hecho en que se ha infraccionado como delito. ¿Cuáles serían entonces las vulneraciones de derechos más frecuentes? En las distintas comunas, muchos niños y niñas adolescentes son víctimas de vulneración de derechos, donde lo más frecuente son los maltratos, que son golpes, gritoneos, ¿cierto? Abuso, y el abandono por falta de cuidados higiénicos, niños que pasan mucho tiempo solos, la despreocupación de los adultos que deben cuidarlos, el vivir en violencia intrafamiliar, el abuso sexual, inasistencia a clases, dejar el colegio, deserción escolar, abandono escolar. Hoy en día, con la pandemia, se han dado instructivos para hacer seguimiento a los alumnos que faltan o que han desaparecido del colegio, de la escuela, de los jardines. ¿Ya? Es un derecho de los niños, tienen derecho a la educación, por lo tanto nosotros como adultos no podemos vulnerarlos. El niño o niña, aunque sea pequeño, es sujeto de derechos y estos son diversos en diversos ámbitos como la salud, la nutrición, la sociabilidad, la socialización, la recreación y el aprendizaje, entre otros. Pero además el niño no viene aisladamente, viven con una familia y en una comunidad, en una determinada cultura y por lo tanto hablar de educación es consustancial a la educación del niño que es pequeño, la educación con la familia y la comunidad en la que el infante está inserto o el niño. ¿Qué dice la justicia con respecto a la protección de la infancia? Los últimos registros que ha entregado el Sename, que son de el año pasado, desde octubre del 2019, existirían 187.825 niños y entre niños y adolescentes que fueron atendidos por esta red, por este servicio, porque sus derechos han sido vulnerados. De estos, son 7.284 quienes fueron internados en residencias del Sename u organismos que sean colaboradores, mientras que 9.427 quedaron en cuidado alternativo a la familia de acogida, o sea, fueron ingresados donde tíos, abuelos, algún pariente directo, y a veces en segunda línea, tíos políticos, por ejemplo. Ingresar a los niños a la residencia debe ser la última medida que tomen el Estado y que sea por el menor tiempo posible,
siempre con miras a que sea reintegrado nuevamente a la familia. Por eso existen programas de intervención, PRM, PPF, entre otros. Chile cuenta con casi 5 millones de niños, niñas y adolescentes, según los datos de la UNICEF. En Chile, el 71% de nuestra infancia ha recibido algún tipo de vulneración por parte de algún familiar, situación que ocurre en todos los niveles socioeconómicos de nuestra sociedad. Para proteger y restituir y reparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario que se trabaje con las familias tanto para prevenir las vulneraciones, así como lograr superar las situaciones que impiden a estas ejercer este rol protector. La ley, familia y educación. Tras la reforma educacional, se ha llegado a la conclusión que la mejor manera de ayudar a mejorar el rendimiento de los niños y niñas es reducir la distancia entre la disonancia entre la casa y la escuela. Quizás lo más importante sería la incorporación. Como novedad que se hizo fue que ingresara a participar la familia también en este sistema educativo de una manera diaria y regular, particularmente en la educación básica y la educación infantil primaria, como primera estrategia para asegurar el éxito académico. Y esto da un gran abanico de posibilidades para fomentar la responsabilidad de la ciudadanía. Sin embargo, se formularon dos tipos de participaciones principalmente. La obligación de las familias, por un lado, de crear un ambiente positivo para que el aprendizaje de su hijo sea óptimo, y la implicación individual y obligatoria de los padres de trabajar colaborativamente con la escuela de una forma regular para ayudar en el mejor desarrollo para adquirir conocimiento de los niños. Es por esto que hoy hablaremos sobre la vulneración en la educación. Uno de los principios de la educación es que la actividad educativa se va a desarrollar atendiendo a una serie de principios, entre ellos lograr la participación y colaboración de los papás y mamás, tutores, para contribuir a la consecución de los objetivos que tiene la educación. La familia es el principal contexto donde los niños van interactuando, se desarrollan y también aprenden. Con esto les quiero decir que el proceso de socialización, entendido como el proceso en el que es el medio de interacción con el entorno, porque parten de la familia y luego se van a insertar en una escuela, en un jardín. Entonces, esta interacción con personas con las que ellos se van a ir encontrando va a permitir que ellos adquieran valores, costumbres, normas, se comporten de una manera particular, y esto va a favorecer entonces la adquisición de las actitudes que son necesarias para la sociedad en la que se van desarrollando y que viene de la mano de la educación y de la familia, los cuales tienen un papel fundamental a lo largo del desarrollo. María Montessori, que fue una profesora que creó colegios bajo un sistema educativo muy particular, dice que la familia, los padres, las madres, son los primeros maestros de los niños. Son ellos quienes mediante el ejemplo transmiten valores, enseñan comportamientos, muestran los intereses y van guiando la vida de los niños. De este modo, el colegio, la escuela, es el segundo contexto de socialización, desarrollo y educación. En este contexto, los niños van a aprender a compartir, a convivir con otros niños, con otros adultos, pero van a aprender y a poner en práctica las reglas, las normas que se establecieron en la casa. Para que esto sea así, es necesario que la adaptación de los niños desde la familia al centro educativo sea óptima. Cuando un padre no se involucra en la educación de los hijos, los afectaría y viene a desarrollarse lo que se llama un síndrome de padre ausente. No hace mucho tiempo vivíamos en una sociedad más tradicional donde se daba énfasis al vínculo afectivo entre la madre
la crianza, obviamente, y la educación de los hijos. El papel del padre estaba más limitado a la búsqueda de seguridad económica, el papá salía a trabajar. Debido a esto, la figura de papá o de padre ha quedado muchas veces de lado, provocando consecuencias negativas en el desarrollo del niño. En la actualidad, la implicación del padre en la educación de los hijos ha ido creciendo, ya que ha habido una evolución en la sociedad desde hace muchos años hasta el día de hoy, y actualmente ambos progenitores trabajan, comparten responsabilidades, pero ¿cómo afecta al niño que el padre no se involucre en la crianza de los hijos? Con esto yo me refiero a una familia, es lo que se llama normal, no de las que se escapan a la regla, que sean monoparentales o donde sean dos adultos del mismo sexo en la crianza de este hijo, ya sea adoptivo, ya sea biológico, pero que comparten padres con el mismo género. Las implicaciones del padre en la educación de los hijos o de quien ejerza el rol, en este caso de los monoparentales o que tengan los progenitores un mismo sexo. El papel del padre o quien ejerce en este caso el rol es fundamental en la educación de los hijos, complementando a la figura la que más materna o la que ejerce el rol de madre. Ambas figuras son imprescindibles para el sano desarrollo y formación de la personalidad de los niños. El papel que ejercen ambos progenitores en el ámbito familiar ha sufrido cambios. Ambos comparten responsabilidades, lo que hace que los más pequeños tengan una visión mucho más amplia del entorno que los va rodeando. En cuanto a las implicaciones de la figura paterna en la educación de sus hijos, podemos ver que el papá ayuda a establecer el equilibrio en la relación de los hijos con la madre. Hay estudios que demuestran que ambas figuras interactúan de distinta manera con sus hijos y esto aporta, le da riqueza a las vivencias y a las experiencias de los niños, considerando especialmente que es la madre la que se apoya en un adulto que tiene una impronta, que tiene un tono de voz particular para retar, por ejemplo, a los niños o otorgar castigos. Siempre hay uno de los hijos le tiene, entre comillas, más respeto a uno de los padres, o mayor temor si lo quieren ver así, o al que obedece y acata las normas de una manera mucho más fácil, más rápida. Entonces, dentro de esto está el dar cariño, mimos. Cuando la madre, por motivos que no puede, por los motivos que sea, no puede, el padre estaría dando esta seguridad. Como padre, transmitir seguridad y confianza para el niño, esto consigue la estabilidad emocional necesaria para el futuro. Se deja de lado el antiguo papel de papá distante, temido, y ahora se transmite esta vinculación con una actitud más de resiliencia. El padre asume entonces responsabilidades cotidianas, especialmente ahora en pandemia. El papel del papá es importante para transmitir a sus hijos cómo es el rol masculino para poder desarrollar su identidad sexual. En este caso, cuando hay monoparentales o cuando ambos padres son del mismo género, siempre hay un abuelo, hay un tío, hay alguien que ejerce ese rol y se ubican bastante bien, no habría problema con eso. ¿Qué ocurre entonces cuando el padre o uno de los progenitores está ausente? La ausencia es tomado como el rechazo o una insuficiente relación con la figura paterna, tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los pequeños, especialmente en la etapa infantil. Cuando el papá no responde a las llamadas de atención de su hijo, éste sentirá que no es importante para él y le va a ir provocando una falta de seguridad y sensación de vacío. Esto puede ser un problema en el desarrollo de la autoestima. Cuando el niño se encuentra en la etapa infantil, la ausencia del padre puede traer consigo conductas regresivas en el niño como pérdida de control de esfínter, insomnio, temores, rabieta, estancamiento en las adquisiciones cognitivas. Además, en esta etapa los niños constituyen en su mente una imagen paterna ideal que tomarán como ejemplo para ir complementando su personalidad.
los niños sacan ciertos elementos de lo cotidiano de la interacción con ambos progenitores para establecer a futuro su personalidad. Por lo tanto, ellos lo que hacen es lograr fijar una identidad, está el encuentro consigo mismos, se empiezan a reconocer ellos mismos a los otros, el rol de los adultos, el rol de los primos, etcétera, y así van configurando lo que va a ser su futura personalidad. Si en esta etapa no existe relación paterno-filial, el niño no puede descubrir un modelo de autoridad, especialmente si no hay alguien externo que ejerza este rol, como un tío, un abuelo, un vecino. Entonces, expresando en el padre en forma de servicio, de ayuda, de seguridad a sí mismo, de saber intervenir de forma adecuada en situaciones de conflicto, por lo que el niño va a tener más dificultades para configurar su identidad masculina o femenina y de forjar el talante como un futuro padre. En esta etapa adolescente, esta ausencia de padre se vive de manera intensa, presentando inseguridad, soledad, depresión, lo que lleva a un fracaso escolar como asunto más grave. Tenemos que la falta de atención por uno de los padres en los niños, sobre todo durante la educación primaria, o sea, la básica, la preescolar, crean ellos una desatención hacia los estudios. Ellos no se sienten motivados por la escuela y por consiguiente su rendimiento será menor que los niños que tienen un apoyo y una atención de los padres. Cuando los papás descuidan y desatienden lo referente al ámbito educativo, debido a múltiples circunstancias como falta de interés, los horarios de trabajo, problemas familiares o un sinfín de problemáticas, los niños suelen reflejar esa inatención que sienten y es común que ocurra dentro del colegio, de la escuela, y en donde pueden perder el interés y el deseo de asistir a clases, afectando directamente sus calificaciones y los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es la relación familia-escuela? Para la totalidad de las madres o madres sustitutas, es importante, o quien ejerce el rol quien esté al cuidado de los niños, es importante que vayan motivando la importancia o que vayan enseñando cuál es la importancia que tiene la escuela, el colegio, el jardín, el colegio. Hay un estudio que señala que estas madres, al señalarle a los hijos la importancia que ellos tienen, la importancia de que asistan al colegio para que aprendan, para que lleguen a ser alguien en la vida, que sean otros, que sean personas que tengan un valor, que tengan más oportunidades, que puedan salir adelante. Eso versus comparando a niños y niñas que pueden llegar a ser lo que ellas no pudieron ser, porque yo no estudié, porque yo no tuve la posibilidad. Me gustaría que tú salieras adelante, que aprendieras más que tus papás para que se eduquen mejor que yo. Esas son las respuestas que dan estas madres al momento de indicar por qué quieren matricular en jardines o en escuelas a sus hijos. Dado que existe, en lo que estoy hablando sobre la vulneración del derecho a ir al colegio, el derecho a aprender, quiero señalarles un artículo que salió publicado hace poco acá en Chile, donde la justicia condenó a 7 papás por no llevar a sus hijos al colegio. Dentro del Código Penal el Código Penal, castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses o multas a aquellos padres o tutores que no se preocupen en lo más mínimo de que sus hijos acudan al colegio, ya que ya no es que sean dejados o discapacitados, es que les da exactamente igual que los llamen del colegio o del jardín o de la escuela para avisarles de que sus hijos están faltando a clases sin ninguna justificación. Lo que es objeto de sanción penal no es que los niños no estudien, sino que los padres sean absolutamente indiferentes al hecho de que estos niños no asistan al colegio o a sus clases, pues de tal conducta se infiere una absoluta despreocupación
para con la enseñanza de sus hijos, quebrando así el deber asistencial relativo a la educación que le impone por su condición el artículo 154 del Código Civil y de la Constitución. Quiero comentarles que si bien es cierto como perito que al trabajar en vulneración de derechos es muy raro ver que alguien sea demandado exclusivamente porque no lleva a los niños al colegio. Generalmente esas denuncias son anónimas y las hace algún vecino, algún amigo, o porque los niños están vagando en la calle y Carabineros los toma, los lleva a la comisaría y ahí se inicia un proceso legal, ¿ya? Hoy día en pandemia, obviamente que no se puede salir, está todo alterado el sistema educativo, pero eso no significa que los niños no tengan clase o no tengan acceso a seguir siendo educados. Entonces quiero que consideremos que las acciones como levantar la mano, opinar, preguntar, compartir, jugar con otros niños, tolerar la frustración, esperar el turno, respetar lo que los otros piensan, ofrecerse a ayudar en algunas actividades puede resultar extremadamente simple, pero todas requieren de un aprendizaje que se obtiene siendo pequeños y que tendrán un gran impacto durante nuestra vida adulta. Y eso generalmente se logra en la escuela o en los colegios. Por otro lado, tenemos que la neurociencia ha demostrado que si bien el cerebro humano es plástico, especialmente en los niños, aprendemos y vamos a aprender durante toda la vida, es especialmente los primeros años donde las ventanas de oportunidades permiten captar más información y desarrollar las decodificaciones que impactarán en nuestra vida adulta. De ahí la importancia de contar con un adecuado espacio de estimulación en distintos ámbitos: desarrollo del lenguaje, desarrollo socioemocional, matemático, artístico, visual, haciendo la diferencia en el desarrollo integral de niños y niñas. El espacio y las actividades que se generan en el jardín infantil abren a nuestros hijos múltiples posibilidades de conocimiento presente y futuro. Les expande la mente, la curiosidad. El desarrollo del vocabulario de un niño que asiste a un jardín versus al que no lo hace es realmente significativo, haciendo una gran diferencia no solo con la capacidad de expresar oralmente, sino también en su capacidad de comprender, que se amplía considerablemente al conocer y utilizar más palabras. En el contexto de pandemia, se ha cambiado la sala de clases por un living, un comedor y hasta el mismo dormitorio. No importa dónde lo haga, sino más bien que lo haga. Las tías no están para ayudar y guiar personalmente el aprendizaje. Hoy les toca a los papás apoyar esa importantísima labor. Que los padres se incorporen a la educación de sus hijos es sin duda positivo para el proceso de aprendizaje, ya que tienen la posibilidad de educar con amor y ese amor es incondicional hacia sus hijos. El maltrato o la negligencia puede presentarse en cualquier tipo de familia, estrato social o establecimiento educacional. Por esto, las comunidades educativas deben estar preparadas para informar sobre los procedimientos que deben llevarse a cabo para resguardar a los estudiantes y actuar de la mejor manera posible. Todos los establecimientos deben incorporar estrategias de información, capacitación, así como protocolos de actuar para prevenir situaciones de vulneración en niñas y adolescentes. Para terminar, quiero que hagamos una reflexión sobre las siguientes cifras. Si en esta escuela de lenguaje existen cerca de 200 niños, se esperaría que al menos existieran 200 adultos a cargo. Si distribuyo a estos niños en 4 niveles con sus respectivas jornadas, contaríamos con 25 apoderados por cada curso en respectiva jornada, mañana y tarde. Hablo de 25 apoderados que debiesen revisar, por ejemplo, las cápsulas, videos, grabaciones, audios entregados por las tías, sus asistentes. Sin embargo, en promedio, no son más de 10 apoderados los que están ingresando a revisar el material que las tías ingresan a YouTube. Ni siquiera para descargar los videos.
Solo hablo, ¿para qué decir los videos de la fonoaudióloga? Les recuerdo que esta es una escuela de lenguaje. Si esto es percibido por los niños como algo lógico, como algo normal, van a ir entendiendo que el colegio no vale la pena. No vale la pena esforzarme si mis papás consideran que esto es una pérdida de tiempo. Papás, mamás, cuidemos lo que enseñamos a nuestros hijos. Recuerden que el aprendizaje es vicario, es decir, por imitación. Los niños crecen rápido, cada vez será más difícil revertir las consecuencias de nuestra falta de interés, compromiso y amor hacia nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de entregar las herramientas para que nuestros hijos aprendan. Si son pequeños necesitarán de nosotros por un par de años. Si lo hacemos de manera correcta, cada año necesitarán menos de nuestro apoyo y de nuestra guía. Como papás no podemos vulnerar los derechos de nuestros hijos. Me preocupa, principalmente yo lo hablé en el colegio, en esta escuela de lenguaje, porque al revisar las cápsulas me di cuenta que en promedio entran, hay 10 visitas, en algunos son 16, en algunos 20, pero la gran mayoría del material que las tías están entregando hice el prorroteo, son 10 apoderados que están entrando. Esto no los va a perjudicar a ustedes, perjudica a sus hijos. Nosotros, dentro del funcionamiento de esta escuela, de los otros colegios en los que trabajo, nosotros tenemos que llevar una pauta donde tantos niños no ingresaron a clase, tantos no descargaron el material, se les hace un seguimiento, hemos ido a sus casas. Estoy hablando los otros colegios. Vamos a su casa, vemos por qué no están asistiendo y esa información va directa al ministerio. Yo trabajo en otro colegio, que es un colegio particular, y tenemos ciertas dificultades porque hay niños que no están ingresando a clase. Es cierto que son más grandes, versus en esta escuela de lenguaje donde veo que yo entiendo que no tengan plataformas Zoom, puedo entender que no siempre tengan ganas, que están preocupados, que hay enfermedades, que hay hacinamiento, todo eso es entendible. Pero no puedo entender que teniendo a la mano el material en algún minuto no lo hayan visto, no lo hayan leído. Y eso lamentablemente se llama vulneración de derechos. Entonces uno está preocupado de que no se vulnere en la esfera sexual, que no golpeen a nuestros hijos, que no los griten los otros, pero esto me demuestra y me confirma la opinión que nosotros como papás vamos fomentando que esta situación siga sucediendo. Y es triste, no solo por el esfuerzo que hay detrás de las tías, sino que es lo que están perdiendo sus hijos día a día, cada vez que no ingresaron, no aprendieron, no utilizaron las cápsulas. Es una escuela de lenguaje. Ahora, en los otros colegios donde yo trabajo, se nota claramente la diferencia de un niño que viene de una escuela de lenguaje versus un niño que fue a un jardín. Porque los chicos que están en la escuela de lenguaje, el foco sin duda es hablar, por lo tanto hablan muy bien. Pero si los papás no se comprometen a integrar otros conocimientos, darles también otro sentido a la educación, van a ir en desventaja con un chico que fue a un jardín infantil tradicional. Entonces, no permitan que sus hijos, una vez que ingresen al colegio, les van a hacer bullying. Va a haber una gran brecha. Entonces los niños se empiezan a frustrar, no quiero ir al colegio y empiezo a sufrir porque estoy mucho más atrás que el resto de mis compañeros. Entonces, labor de ustedes como papá hoy día, preocuparse de, entonces, adquirir el material, descargarlo en la posible, trabajar con ellos desde el teléfono, desde un computador, desde una tablet. Si no tengo, ok, en el colegio, en esta escuela, les están entregando un material físico. Mamás, trabajen y no vulneren, y papás, no vulneren a sus hijos. Ellos tienen el derecho a aprender.
Entonces, si yo quiero que mi hijo después estudie solo, tengo que ayudarlo en los primeros años. ¿Alguna pregunta? Acá hay un papá, mamá, que me dice que tengo toda la razón. Otros levantan el dedito hacia arriba. Les agradezco que lo consideren y que les haga sentido lo que les estoy planteando. Pero no puedo exigirle a un otro lo que yo no estoy dispuesto a dar. Tiempo. Ustedes que dicen amar a sus hijos, entonces dedíquenle el tiempo necesario y suficiente para que ellos adquieran las herramientas para salir adelante. No hay preguntas. Ok, me despido. Les agradezco que sigan viniendo, que sigan ingresando a este en vivo cada martes con algún tema. No siempre los temas van a ser agradables. Hay temas que son dolorosos, pero creo que esto nos permite crecer como personas, nos ayuda a que cambiemos nuestro enfoque y nos permita ser, en este caso, mejores padres, ¿sí? Y no sigamos siendo papás tan permisivos. Así que les agradezco la participación. Nos vemos la próxima semana. Adiós.